Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Siempre he sido una persona escéptica. Nunca creí en cosas sobrenaturales, ni en cuentos de terror, mucho menos en seres fantásticos como duendes o hadas. Pensaba que eran simples historias para asustar niños o para mantener vivas viejas tradiciones. Pero lo que me ocurrió hace algunos años me hizo cambiar de opinión para siempre. No era un sueño, ni una alucinación. Yo vi a un duende con mis propios ojos, y fue la experiencia más aterradora de mi vida. Suscríbete y activa la campana de notificaciones si estos videos te están gustando. Continuemos. Todo comenzó una noche cualquiera. Era una noche tranquila en el campo. Mi familia tiene una pequeña finca en las afueras del pueblo, rodeada de árboles frondosos y extensos maizales. Había ido allí para pasar unos días lejos del bullicio de la ciudad y disfrutar del aire fresco. Esa noche en particular, el ambiente era extrañamente pesado. El viento soplaba de una manera distinta, casi como si susurrara algo incomprensible entre las hojas. No le di mucha importancia, atribuyéndolo a mi cansancio. Me acosté temprano, pero algo me despertó de golpe. Un ruido, un susurro lejano que provenía del campo. Me incorporé lentamente y aguzé el oído. Al principio, pensé que se trataba del viento otra vez, pero entonces lo escuché con claridad, una risita aguda, extraña, que parecía venir de entre los maizales. La primera señal. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Decidí asomarme por la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Solo las largas filas de maíz meciéndose suavemente bajo la luz de la luna. Sin embargo, cuando estaba a punto de regresar a la cama, algo llamó mi atención. Una sombra pequeña, algo que se movía rápido entre las plantas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Debe ser un animal, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Decidí salir con una linterna para asegurarme de que no se tratara de algún intruso. Caminé entre los maizales, con el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos. De repente, noté algo a mi izquierda. Apunté con la linterna y lo vi. Ahí estaba. El encuentro aterrador. Era una criatura diminuta, no medía más de medio metro de altura. Su piel era arrugada y grisácea, sus ojos enormes y brillantes reflejaban la luz de la linterna de una manera escalofriante. Llevaba ropas viejas y raídas, como hechas de hojas y retazos de tela antigua. Lo peor era su sonrisa, una sonrisa torcida que mostraba pequeños dientes afilados. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. La criatura me miró fijamente durante lo que parecieron siglos, pero en realidad fueron solo segundos. Luego, soltó una carcajada aguda y echó a correr, perdiéndose entre el maíz. Mis piernas finalmente reaccionaron, y corrí de regreso a la casa, sintiendo que algo me seguía muy de cerca. No era mi imaginación. Al día siguiente, decidí contarle a mi abuelo lo que había visto. Esperaba que se riera de mí, pero en lugar de eso, asintió con gravedad. Me dijo que la finca tenía una historia de encuentros con seres pequeños y que nunca debía salir de noche al campo sin llevar algo de hierro encima, pues según las leyendas locales, los duendes le temen al metal. La prueba. Esa misma noche, decidí enfrentar mi miedo. Me armé de valor y salí con una herradura de caballo en una mano y una linterna en la otra. Caminé lentamente hacia el mismo lugar donde lo había visto. Esta vez, no hubo risas ni sombras corriendo. Todo estaba en silencio. Pero cuando estaba a punto de regresar, algo en el suelo llamó mi atención. Era un pequeño gorro rojo, viejo y sucio, pero indudablemente hecho por manos diminutas. Lo recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No había sido mi imaginación. ¿El final de la historia, o el comienzo? Desde aquella noche, no he vuelto a ver a la criatura, pero en ocasiones, cuando estoy en la finca, siento que algo me observa desde los maizales. Algunas noches, todavía escucho esas risitas lejanas, y me pregunto si realmente estoy solo. Tal vez creas que todo esto es solo una historia mía, algo inventado para entretener. O tal vez pienses que fue una simple ilusión causada por el cansancio. Pero yo sé lo que vi. Y te aseguro,
los duendes existen. Quizás estén más cerca de lo que crees. Nunca pensé que algo tan absurdo como los duendes pudiera ser real, hasta aquella noche. No fue en un bosque oscuro ni en una casa antigua, fue aquí, en mi propio hogar. En un lugar donde me sentía seguro. Pero después de lo que vi, jamás volví a sentirme igual. Todo comenzó de la forma más normal. Regresaba tarde del trabajo, cansado, con la cabeza llena de problemas y sin ganas de nada más que tirarme en la cama. La casa estaba en silencio, como siempre. Me quité los zapatos, dejé las llaves en la mesa y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Y entonces, lo escuché. Un sonido diminuto, casi imperceptible. Como si algo pequeño corriera por el suelo de la sala. Pensé que era mi imaginación, o quizá una rata. Pero cuando miré de reojo, ahí estaba. No medía más de 30 centímetros, y tenía una piel rugosa, como la corteza de un árbol. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su sonrisa. Dios, su sonrisa era lo peor. Me quedé paralizado. No supe si gritar o correr, pero mis piernas no respondían. El duende me miró fijamente, como si estuviera analizándome, y luego, sonrió aún más. Intenté convencerme de que era un mal sueño, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Se había ido. O eso creí. Esa noche no dormí, cada sombra me parecía su silueta, cada crujido en la madera me hacía pensar que seguía allí, mirándome desde algún rincón oscuro. Pero lo peor vino después. Las cosas en mi casa empezaron a moverse solas. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Ruidos extraños en la madrugada, risas apagadas que parecían salir de las paredes. No sabía si estaba volviéndome loco o si realmente había algo más en mi casa. Hasta que una noche, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba en mi habitación, parado en la esquina, observándome. No se movía, solo estaba ahí, como esperando algo. En ese momento entendí que no era un simple avistamiento. Aquella criatura estaba jugando conmigo. ¿Quieres saber qué pasó después? Te aseguro que esto es solo el comienzo. A partir de esa noche, decidí tomar cartas en el asunto. Coloqué cámaras en diferentes rincones de la casa, convencido de que debía atrapar alguna prueba de su existencia. Durante días, revisé las grabaciones y no encontré nada, hasta que una madrugada, a las 3:15 exactamente, lo vi de nuevo. Caminaba por la sala, arrastrando uno de mis zapatos, como si fuera un trofeo. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué hacer. Decidí enfrentarme a él. Aquella noche, dejé la luz de mi habitación encendida y esperé. Y entonces, justo antes del amanecer, lo escuché. Sus risas susurrantes llenaron el aire, y la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Ahí estaba él, con esa sonrisa macabra, sosteniendo un objeto en sus pequeñas manos, mi llave. La misma que había dejado en la mesa la primera noche. Corrí hacia él, pero desapareció en un parpadeo. Todo quedó en silencio, excepto por mi propia respiración agitada. Desde entonces, cada noche es una lucha constante. ¿Está aún aquí? No lo sé. Pero hay algo que sí sé con certeza. No estoy solo. Siempre me han contado historias sobre duendes, pero nunca les presté atención. Pensaba que eran simples cuentos para asustar niños o entretener a la gente mayor. Pero todo cambió cuando me mudé a la vieja casa de mi abuelo, en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas. Lo que viví allí me hizo comprender que algunas leyendas son más reales de lo que pensamos. El primer encuentro. Llegué a la casa una tarde de verano. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, y el granero, que había estado cerrado por años, emanaba un extraño olor a tierra húmeda. Mi abuelo siempre me advertía que nunca entrara ahí por las noches, pero siendo escéptico, ignoré sus advertencias. Esa primera noche, mientras acomodaba mis cosas en el cuarto, escuché ruidos provenientes del granero. Sonaban como pequeños pasos apresurados, seguidos de risas agudas.
Me acerqué a la ventana y apunté con mi linterna, pero no vi nada. Pensé que quizá eran ratas o algún animal salvaje. Señales extrañas. Durante las siguientes noches, los ruidos continuaron. Comenzaron a desaparecer pequeños objetos de la casa, llaves, monedas, herramientas. Al principio creí que era mi distracción, pero cuando encontré una de mis botas dentro del granero, supe que algo no estaba bien. Decidí quedarme despierto una noche para investigar. Armado con una linterna y una vieja vara de madera, me escondí cerca del granero y esperé. A medianoche, escuché un leve crujido en la puerta. Contuve la respiración cuando vi una figura diminuta salir lentamente. Era un ser pequeño, no mayor de medio metro, con una larga barba blanca y ropas hechas de retazos de tela vieja. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus movimientos eran rápidos y sigilosos. Parecía estar revisando algo en el suelo, como si buscara más cosas para llevarse. El momento aterrador. Cuando intenté moverme para verlo mejor, pisé una rama seca. El chasquido resonó en la noche, y el pequeño ser giró su cabeza rápidamente hacia mí. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos por un instante eterno. Luego, soltó una risita aguda y desapareció en la oscuridad del granero, dejando tras de sí un eco inquietante. Corrí de regreso a la casa y cerré todas las puertas. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, encontré pequeñas huellas en la tierra alrededor del granero. Advertencias del pasado. Decidí contarle a mi vecino, un hombre mayor que había vivido toda su vida en el pueblo. Me miró con seriedad y me dijo que la historia del duende del granero era conocida por los antiguos habitantes. Según ellos, ese ser cuidaba la tierra y se molestaba cuando los humanos alteraban el equilibrio. Me recomendó dejarle ofrendas, pequeños pedazos de pan y monedas de cobre. Siguiendo su consejo, coloqué los objetos en la entrada del granero. Desde entonces, los ruidos cesaron y los objetos dejaron de desaparecer. El final de la historia. Aún vivo en la casa de mi abuelo, pero nunca volvió a ocurrir nada fuera de lo normal. Sin embargo, de vez en cuando, encuentro pequeñas huellas cerca del granero o escucho una leve risita en la distancia. Y cada vez que dejo ofrendas, desaparecen misteriosamente. No sé si creer en duendes o no, pero sé lo que vi. Y cada vez que me adentro en el bosque, siento que no estoy solo. Nunca fui de los que creen en cosas raras. No me asustan las historias de espantos, ni los cuentos que cuentan los viejos sobre criaturas del monte. Pero lo que vi aquella noche, eso me dejó marcado para siempre. Era un viernes, lo recuerdo bien. Había salido tarde del trabajo y decidí tomar un atajo por un viejo camino de terracería que cruzaba cerca del bosque. Todos en el pueblo evitaban esa ruta. Decían que por ahí andaban cosas que no eran de este mundo, pero yo, terco como siempre, no le di importancia. Manejaba despacio porque la niebla era espesa, como si el bosque respirara. De repente, mis faros iluminaron algo en el camino. Parecía un niño, pero no era normal. Era demasiado bajo, con los brazos extrañamente largos y unas orejas puntiagudas que se movían como si escucharan algo que yo no podía oír. Se quedó inmóvil, mirándome con esos ojos grandes y oscuros. Pisé el freno de golpe. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Pensé que tal vez era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no. Estaba ahí. Y entonces, sonrió. Esa sonrisa. Dios mío. No era una sonrisa normal. Era demasiado ancha, con dientes filosos como los de un animal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sin pensarlo, metí reversa y aceleré, pero algo golpeó la parte trasera de mi coche. Miré por el retrovisor, y allí estaba, corriendo a cuatro patas, persiguiéndome con una velocidad inhumana. No podía respirar, mis manos temblaban en el volante. Lo único que quería era salir de ahí. De pronto, sentí que el auto se ladeaba como si algo hubiera saltado sobre él. Escuché risas, unas risas agudas y burlonas que parecían venir de todas partes. Aceleré hasta ver las luces del pueblo y cuando por fin llegué, me detuve frente a la primera casa que vi.
Salté del auto y corrí a golpear la puerta. Un anciano me abrió y, al ver mi cara, no preguntó nada. Solo asintió lentamente y dijo con voz grave, «¿Lo viste, verdad? Ya te estaba esperando». Desde esa noche, nunca he vuelto a tomar ese camino. Y si algún día pasas por ahí, recuerda esto: si ves algo pequeño en la carretera, no te detengas. Sigue conduciendo, porque si le das la oportunidad de acercarse, tal vez no vivas para contarlo. Siempre fui escéptico con las historias de apariciones y criaturas extrañas. Pensaba que eran cuentos de ancianos para asustar a los niños y nada más. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Una noche que recordaré hasta el último día de mi vida. Fue hace algunos años, cuando decidí visitar a mi tía que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y densos bosques. El viaje era largo, así que decidí salir temprano para evitar manejar de noche. Pero el destino tenía otros planes. Una fuerte tormenta hizo que el camino de terracería se volviera resbaladizo y difícil de recorrer. Las nubes cubrieron el cielo y pronto la oscuridad cayó sobre el bosque como un manto espeso. Conduciendo lentamente, mis faros iluminaron el estrecho sendero flanqueado por árboles retorcidos. A lo lejos, una figura pequeña cruzó la carretera. Frené de golpe, sintiendo un escalofrío subir por mi columna. Bajé la ventanilla con cautela, y entonces lo vi. Era bajo, no medía más de 1 metro. Su cuerpo era desproporcionado, con una cabeza grande y orejas puntiagudas que sobresalían de su cabello enmarañado. Su ropa estaba hecha de harapos y hojas secas, pero lo más aterrador eran sus ojos, negros como la noche, reflejando la luz de mis faros con un brillo inquietante. No me miraba, me estudiaba. Intenté convencerme de que era un niño extraviado, pero cuando esbozó una sonrisa, me di cuenta de que estaba muy equivocado. Sus dientes eran filosos y desiguales, como si estuvieran hechos para desgarrar. El miedo me paralizó por unos instantes, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre, una risa aguda y burlona que venía del bosque. Aceleré sin mirar atrás, pero no tardé en escuchar pequeños golpes en la parte trasera del auto. Algo o alguien me estaba siguiendo. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, corriendo a 4 patas, con una velocidad imposible para un ser humano. Su risa resonaba en mis oídos, burlona y cruel. La adrenalina me hizo acelerar más allá de lo prudente, derrapando en las curvas cerradas del camino. Sentía su presencia cada vez más cerca, hasta que, de repente, la risa cesó. Cuando por fin vi las luces del pueblo, suspiré aliviado, pero algo en mí sabía que no había terminado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en casa de mi tía, quien me miró con preocupación cuando le conté lo sucedido. «¿Has visto al duende del bosque?», dijo con voz temblorosa. «Siempre anda buscando a quienes se atreven a cruzar su camino. Lo mejor es no volver por allí». Desde ese día, nunca regresé a ese pueblo. Pero a veces, en las noches más oscuras, juro que puedo escuchar esa risa que nunca olvidaré. Nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que las historias sobre duendes eran solo cuentos para asustar a los niños o para mantener viva una tradición. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Desde ese día, mi vida cambió por completo. No duermo bien, siempre siento que me observan, y cada pequeño sonido en la noche me pone los nervios de punta. Todo comenzó una tarde de verano en la casa de mi abuela. Estaba de visita, como cada año, en ese pequeño pueblo perdido entre montañas y bosques densos. La casa era antigua, de esas que huelen a madera vieja y a recuerdos atrapados en las paredes. Yo solía jugar en el patio trasero, un jardín enorme lleno de arbustos, árboles frutales y una pequeña fuente de piedra que siempre me pareció misteriosa. Pero esa tarde noté algo diferente. Había un silencio raro. No se escuchaban los pájaros ni el zumbido de los insectos, solo un leve crujido entre los arbustos. Al principio pensé que era un gato, pero al acercarme, vi algo que me congeló la sangre. Entre las sombras, unos ojos pequeños y brillantes me observaban. Y entonces lo vi. Pequeño,
de no más de medio metro de altura, con una piel extraña, como si fuera de barro seco y arrugado. Llevaba un gorro rojo sucio y una risa que, aunque apenas audible, me heló el alma. Retrocedí sin dejar de mirarlo, pero el duende no se movió. Parecía estudiar cada uno de mis movimientos con una sonrisa torcida. Cuando por fin pude reaccionar, corrí a la casa y cerré la puerta de un golpe. Nadie me creyó. Mi abuela solo sonrió y me dijo que eran cosas del pueblo, que no le prestara atención. Pero esa noche, algo golpeó mi ventana. Al día siguiente, encontré pequeñas huellas de barro bajo la ventana y un rastro de piedras acomodadas en un patrón extraño. Desde entonces, el duende nunca me dejó en paz. Cada noche, un golpeteo, susurros, risas que parecían salir de las paredes. Y entonces comenzaron las desapariciones, primero objetos pequeños, luego mis zapatos, y finalmente, mi perro desapareció por completo. Intenté olvidarlo, pensar que solo era mi imaginación, pero cada vez que volvía al pueblo, sentía su presencia acechándome. La última vez que lo vi, estaba más cerca que nunca. Lo encontré en el umbral de la puerta de mi habitación, observándome con esos ojos oscuros llenos de algo que no puedo describir. Desde entonces, nunca volvió, pero sé que sigue allí, esperando. Y a veces, cuando estoy solo en casa, creo escuchar su risa nuevamente. ¿Te ha pasado algo parecido? Quizás, solo quizás, no estemos tan solos como creemos. Te juro que lo que voy a contar no es una mentira ni un invento para llamar la atención. Cada vez que lo recuerdo, me tiemblan las manos y siento un nudo en la garganta. No sé si fue un error o el destino, pero esa noche cambió mi vida para siempre. Todo ocurrió en un lugar que parecía sacado de un cuento, aunque no uno de los felices. Era una noche oscura, de esas en las que el viento susurra entre los árboles y el aire se siente cargado, como si el mundo estuviera esperando algo. Había ido al rancho de mi abuelo, un lugar aislado entre las montañas, donde las luces de la ciudad no alcanzan y el silencio es tan profundo que se puede escuchar el crujir de las hojas bajo tus pies. Esa noche, por alguna razón que nunca entenderé, decidí salir solo. Era casi medianoche, pero yo sentía una especie de curiosidad que no podía ignorar. La luna estaba alta, y su luz iluminaba el sendero que llevaba al bosque. Había algo en ese bosque que siempre me había inquietado. Desde niño, mi abuelo me advertía que no me acercara mucho al arroyo, porque ahí viven los que no pertenecen a nuestro mundo. Yo pensaba que eran cuentos para asustarme, para que no me alejara demasiado. Pero esa noche, cuando todo estaba en silencio y el mundo parecía dormido, algo me llamaba desde ese lugar. Al principio, todo parecía normal. Solo el sonido del agua corriendo por el arroyo y el murmullo del viento entre los árboles. Pero entonces, lo vi. Una pequeña sombra que se movía rápidamente entre las ramas. Era demasiado rápida para ser un animal y demasiado pequeña para ser una persona. Me quedé congelado, con la respiración contenida. Sentía que algo me estaba observando. Debí haberme regresado, me digo ahora cada vez que pienso en ese momento. Pero no lo hice. En lugar de eso, seguí caminando hacia el arroyo, como si algo más fuerte que mi voluntad me estuviera empujando. Cuando llegué, lo vi claramente por primera vez. Era un ser pequeño, no más alto que mis rodillas, con una piel gris verdosa que brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos eran enormes, negros como el vacío, y me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no puedo describir. Estaba parado junto a una piedra, sosteniendo lo que parecía ser un pequeño saco. Me miró fijamente, y luego sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una mueca extraña, como si estuviera probando cómo hacerlo. Todo mi cuerpo se heló en ese instante. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando lo escuché hablar. Te he estado esperando, dijo con una voz que no debería salir de algo tan pequeño. Era profunda, casi gutural, y resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. No sé cómo reuní el valor, pero le pregunté, ¿quién eres? No respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia mí.
Fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, aunque apenas, como si el mundo físico no pudiera contenerlo por completo. «Soy alguien que deberías haber evitado», respondió finalmente. Luego, extendió su pequeña mano hacia mí. Tenía dedos largos, delgados, con unas uñas que parecían más cuchillas que queratina. En ese momento, sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar cómo esa cosa se acercaba cada vez más. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Todo se volvió oscuro, como si alguien hubiera apagado el mundo entero. Sentía que caía, pero no había suelo bajo mí. Y entonces, escuché su risa. Era una risa aguda, casi infantil, pero con un eco que parecía venir de todas partes. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, algo me sigue. No lo veo directamente, pero sé que está ahí. Escucho susurros cuando estoy solo, y a veces, por el rabillo del ojo, veo una sombra que desaparece rápidamente. No he vuelto al rancho de mi abuelo, y no pienso hacerlo. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos enormes ojos negros y esa mueca que intentaba ser una sonrisa. No espero que me creas. Solo espero que, si alguna vez sientes que algo te llama desde la oscuridad, no hagas lo que yo hice. No sigas ese llamado. Porque puede que no tengas la misma suerte de regresar. Desde que tengo memoria, siempre me han fascinado las historias de los viejos sobre seres que habitan en los rincones más apartados del mundo. Pero jamás imaginé que terminaría viviendo una de esas leyendas en carne propia. Mi encuentro con un duende no es solo una anécdota, es un recuerdo que se ha incrustado en mi mente como una cicatriz que nunca desaparecerá. Todo comenzó durante un viaje que hice a un pueblo pequeño, perdido entre montañas, donde los días parecían más lentos y las noches, interminables. Había ido para desconectarme de la rutina, buscando algo de paz en la casa de campo de un amigo. Esa cabaña estaba rodeada de un espeso bosque que parecía no tener fin, con árboles tan altos que tapaban el cielo y caminos que serpenteaban entre las sombras. La gente del pueblo hablaba mucho de aquel bosque. «No camines por ahí después del atardecer», me advirtieron. «Hay cosas que no deberían ser vistas». Me reí, pensando que eran solo cuentos para turistas. Pero ahora sé que debía haber escuchado. Una noche, mientras mi amigo dormía, sentí un impulso inexplicable de salir a caminar. Era como si algo me estuviera llamando. Tomé una linterna y me aventuré al bosque. El aire era frío, y la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas. A medida que avanzaba, noté que todo estaba extrañamente silencioso. No había canto de grillos ni el crujir de hojas bajo animales pequeños. Solo mi respiración y el latido de mi corazón, cada vez más acelerado. Después de caminar unos minutos, llegué a un claro donde se alzaba un viejo árbol con raíces retorcidas que sobresalían del suelo, formando extrañas figuras. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un niño pequeño, encorvado junto a una de las raíces. Pero cuando enfoqué mi linterna, me di cuenta de que aquello no era un niño. Era una criatura pequeña, de piel oscura y arrugada, con orejas puntiagudas y ojos que brillaban como carbones encendidos. Vestía ropa hecha de retazos, y en sus manos sostenía una pequeña bolsa que parecía moverse por sí sola. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. La criatura me observó por un momento y luego sonrió, mostrando unos dientes afilados y desiguales. «Has venido», dijo con una voz que no debería salir de algo tan pequeño. Era profunda y resonaba como si hablara desde dentro de mi cabeza. No pude responder. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y una sensación de peligro inminente me invadió. La criatura dio un paso hacia mí, y fue entonces cuando noté que no dejaba huellas en el suelo. «Siempre vienen los curiosos», continuó, «pero pocos regresan iguales». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me estuviera sujetando. Entonces, la criatura sacó algo de su bolsa, un pequeño espejo redondo. Alzó el espejo hacia mí, y cuando vi mi reflejo,
sentí que mi mente se rompía en 1000 pedazos. No era mi rostro lo que veía. Era una versión distorsionada de mí, con ojos oscuros y vacíos, y una sonrisa macabra que no podía controlar. De repente, el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sentía que caía, aunque no había suelo bajo mis pies. Todo era un torbellino de sombras y risas agudas que resonaban en mis oídos. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del bosque, justo al lado del viejo árbol. La criatura había desaparecido, pero en mi mano había quedado el pequeño espejo. Regresé a la cabaña como pude, con las piernas temblando y el corazón latiendo desbocado. Mi amigo me encontró al amanecer, pálido y cubierto de tierra. Intenté explicarle lo que había pasado, pero no me creyó. Seguro te perdiste y te asustaste, dijo, tratando de tranquilizarme. Pero yo sabía que no había sido un sueño ni una alucinación. Desde esa noche, he cambiado. A veces, cuando miro mi reflejo, siento que el yo del espejo no me pertenece. Hay algo en mis ojos, algo oscuro, que antes no estaba. Además, escucho cosas. Susurros en idiomas que no entiendo, y risas que se apagan cuando trato de encontrarlas. Y, lo peor de todo, he comenzado a soñar con el duende. Cada noche, en mis sueños, me encuentro nuevamente en el bosque, y él está ahí, esperando, con su pequeña bolsa en la mano y esa sonrisa que nunca olvidaré. Ahora sé que hay cosas que es mejor no buscar. Ese bosque no era solo un lugar, era un umbral hacia algo que no debería haber conocido. Si alguna vez alguien te advierte sobre no entrar en un lugar, escúchalo. Porque no todos los que cruzan regresan siendo los mismos. No les voy a mentir. Cuando les cuente esto, algunos van a decir que estoy loco, que lo inventé o que me dejé llevar por la sugestión. Pero lo que viví aquella noche cambió mi vida, y lo peor es que hasta hoy sigo sin poder explicarlo. Porque esa cosa que vi, no era un animal, no era humano, pero tampoco era un sueño. Era real. Esto pasó hace unos años, cuando fui a visitar la casa de campo de un amigo en un pequeño pueblo al norte del país. Era un lugar tranquilo, rodeado de montes y bosques densos, el típico sitio al que uno va para desconectarse del ruido y de las preocupaciones. Llegué un viernes por la tarde, listo para un fin de semana relajante, pero nunca imaginé que terminaría enfrentándome a algo que desafía todo lo que creo saber del mundo. La casa de mi amigo estaba rodeada de historias. Ya saben, esas leyendas que los abuelos cuentan al calor de una fogata. Que si aquí hay luces extrañas en el bosque, que si por las noches se escucha un llanto en el arroyo. Pero había una historia en particular que siempre repetían los lugareños, la del duende del bosque. Según decían, era una criatura pequeña, de no más de 1 metro, con ojos negros brillantes y una sonrisa torcida que te helaba la sangre. Y, aunque todos lo mencionaban entre risas nerviosas, juraban que habían personas que habían tenido encuentros con él. Yo, por supuesto, me reía de esas cosas. ¿Duendes, en serio?, pensé. Pero mi risa se acabó rápido. La primera noche, mientras mi amigo y yo cenábamos en la terraza, algo extraño ocurrió. En medio de la conversación, los perros que tenía comenzaron a ladrar como locos. No era un ladrido cualquiera, era un ladrido de miedo, de esos que te ponen la piel de gallina. Mi amigo se levantó rápido y, con una linterna en mano, se dirigió hacia el patio trasero. Yo lo seguí, aunque con menos valentía. Al llegar, vimos algo que no puedo olvidar. Había marcas extrañas en la tierra, como si alguien con pies pequeños y descalzos hubiera estado caminando por allí. Mi amigo intentó restarle importancia, seguro fueron los niños del vecino, dijo. Pero algo en su tono de voz me hizo pensar que ni él mismo creía lo que decía. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente, decidí explorar un poco los alrededores por mi cuenta. No soy precisamente un amante de la naturaleza, pero sentía una mezcla de curiosidad e inquietud que no me dejaba tranquilo. Caminé hasta el bosque cercano, siguiendo un sendero que parecía no tener fin. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que podías escuchar tus propios latidos. Fue entonces cuando lo vi. Primero creí que era un animal.
Estaba agachado entre los arbustos, moviéndose rápido, como si estuviera buscando algo. Pero cuando fijé bien la mirada, me di cuenta de que no era un animal. Era una figura diminuta, con una piel gris verdosa y orejas puntiagudas. Sus ojos eran dos orbes negros que brillaban con una intensidad que no puedo describir. Y su sonrisa. Dios, esa sonrisa. Era como si supiera algo que yo no, como si estuviera jugando conmigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise moverme, gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. La figura se quedó allí, mirándome por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Luego, sin previo aviso, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un eco de risa aguda que aún resuena en mi cabeza. Volví a la casa corriendo, sin mirar atrás. Le conté a mi amigo lo que había visto, pero él solo me miró con una mezcla de incredulidad y temor. Te lo advertí, fue lo único que dijo. Esa noche, los perros volvieron a ladrar, y yo no pegué un ojo. A la mañana siguiente, empacé mis cosas y me fui de ese lugar. No quise quedarme ni un minuto más. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi. Algunos dicen que los duendes son guardianes de la naturaleza, otros que son simples cuentos para asustar a los niños. Pero yo sé lo que vi. Y les puedo asegurar que, aunque ustedes no me crean, esa cosa estaba tan viva como tú o como yo. Así que, si alguna vez escuchan ruidos extraños en el bosque o ven sombras donde no debería haberlas, piensen bien antes de investigar. Porque, a veces, la curiosidad no solo mata al gato. También puede llevarte cara a cara con cosas que es mejor no entender.